Bueno, ¿y cómo lo llevan las entregas? ¿Mañana es que entregan diseño? Sí, mañana. Está interesante. Porque Sí, le falta parece que mucho. hubo ¿Eh? un tema con Bedelías y los hicieron hacerlo más corto de lo que en realidad era de tiempo. Y entonces fue un obligatorio de mes y pico en un mes. Sí, pero también tenían todas las entregas que se supone que eran participación en clase y en realidad les mandaron a hacer entregas. Así que también ellos tienen la culpa, ¿no? O sea, Bedería sí tuvo algunos problemas. A nosotros nos pasó, por ejemplo, en base de datos 1, que nos pusieron la fecha del parcial una semana antes. Entonces hubo nada, látigo para llegar a todos los temas. Tuvimos que achicar, a recortar un poco, pero sí hubo algunos problemas. Bedelía tiene sus dificultades para reorganizarse en la virtualidad, pero diseño también no achicaron las cosas que también le habíamos pedido. Se le había pedido que achicaron un poco los trabajos a hacer, porque si no se pasan. A ver, diseño es importante y todo, ¿no? Pero el asunto es Claro, que claro. no los sature y que después no puedan hacer el seguimiento del resto de la materia. En fin, bueno, veremos el semestre que viene, a ver si tenemos que volver a la ley de duelos o qué. Eh, bueno, la idea es seguir haciendo parciales nomás. No sé si tienen preguntas, dudas, algo. Yo tengo un problema con un trigger, pero o sea, no lo puedo compartir acá porque sería Está, mostrar parte está. del Si obligatorio. eso en todo caso, eh, esto tenemos M4B. Nosotros que tenemos con Barbita, no, Gabriel, con Gabriel. ahí va, sí, le mandé un Eso mensaje recién, pero mandale un mensaje y velo con él, ¿no? está. Más o menos el lío de cuál es con el trigger. Nada, hice un trigger que hace que lo del próximo pago, viste que hay una parte de la letra que dice que si el usuario se registra, poner el 5 de abril, no se le cobra hasta el 1 de mayo. Sí. Nada, hacer un trigger para eso y en cuanto lo hice, un insert me empezó a decir que estaba buscando un numérico y no encontró un numérico, encontró un número de otro tipo. Una cosa así. Eso sí, eso hay que ver. Viste que hay varias formas también de encararlo, eso. O sea, vos estás haciendo la facturación de un cliente o ahí de todos los clientes al mismo tiempo. No, estoy haciendo, o sea, vos al momento de insertar, salta ese trigger y ese trigger lo que va a hacer es que el atributo próximo pago, que en el insert está como nulo, ese atributo próximo pago le pongo una fecha correspondiente, o sea, en este Ah, caso le pondría el 1 de mayo. pero la fecha lo calculás, eh, la calculás en función de la fecha que es la de la inscripción. Porque esto que estás dando un alta de un cliente, Claro, en estás base a la dando el fecha de alta, inicio está de la natural. A suscripción. no ser que sea el primero del mes, si es cualquier cosa que no sea el primero del mes, viste que podés hacer el extract del Claro, el año tema es del que después mes. también está el tema que ponele, si la inscripción es en diciembre, ponele la mitad de diciembre, para que sea el próximo mes tiene que ser también el siguiente año. Sí, tenés que cambiar el siguiente año. Pero eso Claro. le haces con las operaciones de. Eso hay operaciones le sumás un periodo y ya está. No, o sea, lo calculás sumándole la cantidad de días y obtenés una fecha. No tiene mucho misterio. Fíjense que en base a datos 1 hay un instructivo de manejo de fechas. ¿Ah? Y No, vean un poco, el trigger vean tam- complica todo, pero da el problema este del insert ahora, no sé por qué. si eso tiene pinta más bien de que está o leyendo algo de un tipo de datos diferente o alguna cosa. Hacelo por partes, hacé las consultas, asegúrate que las consultas están dando lo que tienen que dar, las que verifican el trigger, ejecutá por separado esas cosas, a ver si no es algo que te está dando un tipo de dato que es diferente que el que esperabas.
No sé, por el mensaje que vos me decís. Claro, ahora lo veo. Gracias. No, no, pero igual a eso lo hablas con Gabriel, que está para eso. Y aparte tiene más claro que yo los problemas del obligatorio. Bueno, a ver, ¿qué ejercicios? No sé si tengo registrados los ejercicios que hice con ustedes. Sí, no puse qué ejercicios hice. Vamos a ver alguno. Este lo hicimos, habremos hecho M4, M4, 5A. Este lo hicimos, ¿no? Que tiene todas las versiones, me parece que no, ¿no? Que es el último parcial del semestre pasado. No, fue traumático, no lo recuerdan. Ahí, M4. Porque acá lo que yo tengo con ustedes, que es esto. Acá estábamos dando, No, creo que no lo vimos. ¿no? No sé si llegamos a hacer igual un parcial así entero. Ni nada. Sí, no, creo que hicimos un pedazo de uno, pero no me acuerdo cuál. Bueno, vamos a hacer este. Una pregunta, ¿te animás a decirnos bien, o sea, los temas que van? Porque yo no tengo del todo claro exacto. Los temas que van. Porque viste que son Eh, distintos de lo que están en... pero acá está más o menos el orden, ¿no? O sea, lo que nosotros hicimos es hasta optimización en el primer parcial. Así como está compartido, porque ya lo ordené, vimos una introducción a NoSQL, que eso no va, integridad, seguridad. Los ejercicios, por ejemplo, en los parciales segundos, ustedes van a ver ejercicios de seguridad que no van, porque ya lo vimos. ¿Tá? Ese tema se corrió para adelante, que antes estaba medio acá atrás, con la idea un poco de que en algún caso lo pudieran integrar dentro de los obligatorios, pero no se dio mucho. Vimos la parte de índices y vimos la parte de optimización. En realidad terminamos con optimización. Si se recuerdan en el parcial aquel, lo que ustedes hicieron es el cálculo de alguna consulta, los costos, algunos índices, esas cosas. Y nosotros empezamos a partir de acá de transacciones, ¿no? La parte de transacciones es todo el tema de eh, si es recuperable o no es recuperable, si son equivalentes a serial o no, todas esas cosas. La parte de concurrencia es, bueno, ¿cómo resolvemos los problemas de recuperabilidad y de equivalencia serial? Bueno, usamos logs, usamos ciertos tipos de logs que nos garantizan que los planes entrelazados cuando se usan estos logs son equivalentes a serial por vistas, por conflictos, dependiendo qué tipo de log usamos. ¿Tá? Y después vimos los temas de recuperación. ¿Qué cosas hace un sistema de base de datos si tiene que recuperarse a partir de una falla o de algún problema o algún tipo de error sincrónico, como ser un trigger que genera una excepción o lo que fuera? ¿Tá? Y entonces, ¿cómo deshace o rehace las cosas que se tengan que deshacer o rehacer en la base de datos? Y por último, vimos algunas cosas de Mongo que todavía tenemos que pensar los ejercicios, pero suponemos que va a ser algo chiquito del estilo de las consultas que hicimos y pocas cosas más, ¿no? Que sea probablemente ingresar algunos datos y buscar ciertos datos y buscar cosas que cumplan con tales o cuales. Consultas sencillitas en Mongo. ¿No? Y ya está, No. y es eso. ¿No? Es lo que va, Y lo que va a estar. bien, ¿y va a ser de los, como el pasado que teníamos unos días? ¿O es tipo Va 2 a horas? ser del que tenemos unos días, sí, sí, sí. Sí, aunque probablemente después tengamos una especie de, no sé, lo estamos pensando, una especie
prueba de autoría o algo así, ¿no? Prueba de autoría defensa, que va a ser probablemente algo con cámara abierta y cortito, unos 30 minutos, una cosa así. Pero todavía estamos discutiendo a ver cómo se organiza. ¿Sí? Ah, perfecto. Y es lo que va a haber. Bueno, pero los temas son estos. ¿Ah? Los ejercicios que tenemos, en general todos tienen los temas de transacciones, concurrencias, recuperación. Tienen los de seguridad que no los vamos a tener y vamos a tener que inventar algún ejercicio de Mongo y eso que ya la semana que viene les pongo alguno. Todavía no me pude sentar mucho a hacerlos y además tengo que hablar con los otros profesores, ponernos de acuerdo qué tipo de cosas vamos a poner. ¿Sí? Bueno, tenemos este ejercicio. Es muy probable que puedan ser cosas de este estilo, ¿no? Que tengan muchas alternativas y que dependiendo de algún factor X, ustedes tengan que elegir qué combinación de transacciones o cosas vayan a hacer. Esto es simplemente para minimizar, yo qué sé, y copiado, que los ejercicios se puedan parecer o cosas por el estilo, ¿no? Por ejemplo, en este caso, lo que ocurría era que según el número menos significativo, o sea, el último dígito, ¿no? El de la derecha de cada estudiante, tenía que elegir alguno de estos, ¿tá? Una de estas transacciones. Entonces, bueno, ¿qué hacemos acá? Acá ajustar acá, ¿tá? Entonces, dadas las siguientes transacciones, tenemos todas estas transacciones. Para este ejercicio, toma el conjunto de transacciones que se corresponda con el dígito menos significativo de tu número de estudiantes. ¿Cuál es tu número de estudiantes? El último dígito. ¿El mío o el de quién? El tuyo, ya que estás participando. Los otros no sé Eh, si se fueron el, al baño o qué. ¿Eh? el 1. El 1. Entonces vamos a hacer con Sí. el 1. Vamos a hacer el 1. Y el 1 es T1, T2 y T4. ¿No? T1, T2 y T4. T1, T2 y T4. T1, T2 y T4. ¿No? Este está acá en la parte de compartidos, ¿no? Tenemos en base de datos 2, parciales. Y en los parciales estamos haciendo el de julio de este año. ¿Tá? Y tenemos, porque lo tengo armado para los distintos grupos, y bueno, tenemos el grupo de ustedes que ya estaba vacío y con cosas medio prehechas, los dibujitos ya prehechos, para que sea más rápido, más fácil de hacer. ¿Tá? Y entonces estábamos con nuestro caso, ¿no? Entonces nuestro caso es este conjunto. Entonces, para los siguientes requerimientos, selecciona entrelazados que muestren la comprensión de las problemáticas que se desea resolver. Solo se aceptarán planes seriales si se demuestra que no hay otra alternativa posible. ¿Tá? Por ejemplo, yo lo tenía en algún lado esto. Creo que lo había puesto acá también mismo. O sea, todo. Parciales. Este mismo. Por ejemplo, todo esto había hecho un análisis previo, ¿no? Y entonces había calculado todos los conflictos y todas las opciones posibles para asegurarme que cualquiera de las combinaciones pudiera tener algún entrelazado posible, ¿no? E incluso están, en este caso en particular, digamos, todo esto es el trabajo previo que hicimos para, por ejemplo, hay entrelazados más o menos interesantes para cada uno de los casos para asegurarnos que todos tienen algo interesante para hacer y que si alguien va y me hace algo serial, le digo, no, mirá, serial no, porque no me estás mostrando que entendés el problema. ¿Sí? ¿Se entiende?
O sea, tienen que buscar algo que sea más o menos interesante. No quiere decir que en todos los casos ustedes vayan a tener una alta capacidad de tener entrelazados, ¿no? Puede haber zonas, por ejemplo, que no van a tener entrelazados, que hay, por ejemplo, conflictos cruzados. Por ejemplo, esta parte que tiene el read Z con el write Z y el write T con el read T, este bloque con este bloque jamás los puedo poner entrelazados porque si no, no es equivalente a serial. ¿Tá? Entonces, simplemente cuando tengo estas dos conflictos cruzados, yo no puedo este bloque con este bloque, ¿no? Desde el primero de este pedazo hasta el último de este pedazo y del primero de este pedazo hasta el último pedazo, esas situaciones me dicen que este bloque y este bloque nunca pueden estar entrelazados, ¿sí? A ese tipo de cosas hay que prestarle atención, por eso en general lo que sugerimos es una primera cosa a hacer es el análisis por conflictos, ¿no? Del conjunto de transacciones que nosotros tenemos. ¿No? Entonces, para nuestro caso, acá justo tenemos caso 3, en realidad tendríamos que estar haciendo el caso 1. Vamos a irlo corrigiendo. ¿Qué era el caso 3? Era transacción 1 y transacción 4. Vamos a aprovechar, ya que estamos, a hacer la 1 y la 4 para... Pero lo vamos a llamar caso 1. ¿Tá? Este ejemplo. Entonces, primero vamos a hacer... no, este no. Nosotros queríamos hacer este. Este lo ponemos acá. Este es nuestro caso 1. ¿Tá? Acá tenemos, y hacemos el análisis de conflicto. Y incluso esto ya aprovechamos y obtuvimos un entrelazado que vean que todas las flechas van como de T4 hacia T1, ¿no? Entonces de esta forma garantizamos que sea equivalente a serial, ¿no? Y lo que decíamos es que este es el caso 1, independientemente de ejercicios. Entonces, la primera cosa, una primera cosa, es verificar el análisis de conflicto. Entonces insertamos el dibujo del drive. Que dice... que es este, el caso 1. ¿Tá? O sea, acá tenemos el caso 1 en el cual estamos analizando los conflictos, ¿no? Lo podríamos modificar si queremos, ¿no? O sea, podemos ponerlo... así para que se vean, digamos, todos los conflictos que hay. Ponemos así. Y quizás los separamos un poco. Para que queden más claros. ¿No? Y con esto estamos viendo los conflictos que hay, ¿no? Una de las cosas que le tenemos que prestar atención es cosas de estas. Por ejemplo, si tenemos el write X con el read X y el write Z con el read Z, esto quiere decir que este bloque y este bloque, ¿no?
no van a poder ser entrelazados. De lo contrario, vamos a tener conflictos cruzados y no va a ser equivalente a serial por conflictos. También ocurre, por ejemplo, la lectura y escritura de X y la lectura y escritura de X de estos dos, de la transacción 1 y de la transacción 2. Ese tipo de cosas se tienen que fijar, porque eso ya les dice restricciones sobre cómo armar un plan que pueda ser equivalente a serial y todo ese tipo de cosas, ¿no? O sea, por un lado tiene que asegurarse que todos los arcos apuntan hacia el mismo lado. Y por otro, que no tengan conflictos cruzados y que los bloques que tienen conflictos cruzados que estén solapados también, ¿no? Porque en ese caso, justo uno de esos arcos va a dar vuelta, va a estar apuntando para el otro lado y van a tener un ciclo, ¿no? Piénsenlo y van a darse cuenta que siempre es así, ¿no? Bueno, entonces, una primera cosa es hacer el análisis de conflicto. Entonces dice, crear un plan P0 entrelazado usando dos de las tres transacciones asignadas que sea recuperable, pero que no evite abortos en cascada. ¿Está? ¿Qué tiene que cumplir algo para que sea recuperable, pero no evite abortos en cascadas? ¿Sí? ¿Se acuerdan? Bueno, eso es, si no se acuerdan, vemos la parte de transacciones acá. Y el asunto es que es una transacción que lee de otra transacción que no llegó a ser el commit todavía. O sea, yo tengo una transacción que lee de otra transacción que no llegó a ser el commit. O sea que la otra transacción todavía está activa. Entonces podría ocurrir que la transacción que escribió y de la que yo estoy leyendo pudiera abortar. Y si aborta, entonces la transacción que leyó también tiene que abortar. ¿Ah? Entonces, un plan es recuperable, solo recuperable. Esto es que no evita abortos en cascada. Si ninguna transacción T1 confirma hasta que confirmaron todas las transacciones desde las cuales T1 leyó elementos. O sea, eso quiere decir que T1 lee de una transacción que no confirmó, pero tiene que esperar a confirmar a que las otras hayan confirmado. No puede confirmar porque confirmaría algo que quizás, si tiene mala suerte y alguna de las otras transacciones aborta, confirmó sobre la base de datos que nunca debieron existir. ¿Sí? Entonces ese es nuestro problema. Y queremos presentar un caso de falla que requiera un aborto en cascada, ¿no? Y teníamos este caso del ejercicio 1. A ver. Bueno, justo este ya estaba hecho. ¿Tá? No, pero creo que hay otro, ¿no? Hay otro caso, ejercicio 1. Vamos a probar. ¿Tá? Tenemos el ejercicio 1 ese. Ahí. Entonces, en este caso lo que estamos haciendo es que la transacción 4 ejecuta, ¿no? Y la transacción 1 empieza a ejecutar después y lee de la transacción 4, que todavía no hizo el commit. Aquí la transacción 1 hace sus cosas, no lee otra cosa, ¿no? Porque la transacción 4 lo único que llegó a escribir es la variable t. Y si acaso la transacción 4 llegara a fallar, ¿no? Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es T1 también tiene que fallar, ¿no? ¿Sí? Tenemos que
tiene que abortar T1. ¿Sí? ¿Queda claro eso? ¿Ah? Sí. Esta otra lectura acá se hace antes que la escritura, por lo tanto, la transacción 4 no lee de T1. Si yo tengo un plan en el cual una transacción lee de la primera, ¿no? Y la primera a su vez después lee de la segunda, esos planes no son recuperables. ¿Ah? Porque ¿qué es lo que sucede? Cuando nosotros decimos que algo es recuperable es si una transacción confirma hasta que confirmaron todas las transacciones de las cuales T1 leyó elementos, cuando yo tengo la transacción 1 lee de la transacción 2. Entonces la transacción 1 tiene que confirmar después de que confirme T2. Pero si en esa misma ejecución después T2 lee de T1, T2 tiene que confirmar después que confirme T1. Pero con T1 no puede confirmar hasta que T2 confirme. Entonces yo lo que tengo es una especie de deadlock. Ninguna de las dos puede confirmar porque está esperando a que la otra confirme, ¿no? Entonces, las situaciones donde mis transacciones leen una de la otra, esas cosas las tengo que evitar, no pueden ocurrir. ¿Sí? ¿Queda claro? ¿Se entiende? Una pregunta. Eh, Ahí después de la falla y el aborto, no se continúa ejecutando, ¿no? O sea, Sí, no por hacen los supuesto. commits. Ahí lo que asumimos es, eh, a ver, igual esto es lo que estamos haciendo es una discusión teórica. En la práctica vamos a preferir, y es lo que hacen la gran mayor parte de las bases de datos, es evitar abortos en cascada. Entonces este tipo de situaciones no ocurre o minimizarlas de alguna forma, ¿no? Nosotros vemos después que con los logs podemos generar siempre planes que son equivalentes a serial y que son recuperables y que evitan abortos en cascada, ¿no? Tenemos otro problema, nos puede ocurrir un deadlock y esas cosas, ¿está? Pero ese es otro problema que lo vamos a resolver con otro mecanismo. ¿Sí? ¿Ah? Sí. O sea, mucho de esto lo que estamos tratando es entender cuáles son los problemas, ¿ah? Y luego ver que con los logs adecuados resolvemos esos problemas y no ocurre, ¿no? Todo esto, por supuesto, nosotros no lo manejamos. Esto lo maneja internamente el sistema de base de datos. Es para entender cómo funciona el sistema de base de datos internamente. Entonces, acá tenemos un ejemplo en que el plan es recuperable, pero no evita abortos en cascada, ¿no? T1 lee de T2. ¿Sí? ¿Alguna otra cosa que podamos hacer? Ah, bueno, tenemos que confirmar que de T4, ¿no? T4 debe confirmar primero y luego T1. Podríamos hacer otro caso. Vamos a probar qué nos pasa si ponemos a T1 primero y después T4 lee, ¿no? Vamos a hacer ese otro caso.
en este caso, vamos a llevar las estrellitas por ahí, vamos a sacar esto, ¿no? Vamos a volver sobre el análisis de conflictos, de todo esto, a ver qué es lo que descubrimos. De repente lo separamos un poquito para ver cómo nos queda. Y tenemos que las escrituras que hay son las que están en color, ¿no? O sea, tenemos escritura de X, de Y y de T. Por lo tanto, los conflictos que vamos a tener son solamente con esas variables, ¿no? T, solamente este con este, ¿no? Y después tenemos este con este y RZ, RI, nada más. RI, RU, RX, RT con este, ¿no? RZ no hay nada, RU, RT tampoco, RX con aquel. Y está. No, son los únicos conflictos que tenemos, ¿no? Y los únicos casos en que alguien lee, digamos, hay una variable que una transacción puede leer de la otra, ¿tá? Entonces, lo que nosotros queremos es que, en este caso, T1 ejecute primero y T2 lea de esa variable, ¿sí? ¿No? O sea, T1 escriba algo y T2 y T4 lea, ¿no? Pero tenemos un problema acá. ¿Qué pasa? Si yo pongo esto con algún entrelazado por ahí, o sea, todo lo demás no importa porque en realidad los únicos conflictos que yo tengo son estos, ¿no? Y acá, en este caso, acá vean que tengo conflicto, pero no ocurre que la transacción 4 lea de T1, porque en realidad T1 solo lee y T4 escribe. Por lo tanto, este no me interesa. O sea, las lecturas que pueden ocurrir son estas, ¿no? Es esta con esta. Entonces, en este caso, yo lo que estoy haciendo es que la transacción 4 está leyendo de T1, ¿no? Por lo tanto, precisamos que la transacción 1 haga el commit antes. ¿No? Este otro plan también es un plan que es recuperable, pero no evita la cascada, ¿no? Igual es menos interesante porque justo todas las operaciones están medio al final y entonces quedaría algo de este estilo, ¿no? Pero ¿me siguen el razonamiento? Sí. ¿No? Sí. Eso es lo que yo tengo que buscar en estas cosas que son recuperables, pero no evitan abortos en cascada. Y lo apretamos un poquito para arriba. Acá. Cuando evitan abortos en cascada es cuando lee de una transacción ya confirmada, Natural. confirmada. O sea, si yo corriera este commit, lo corro para acá y esta lectura la hace después que hizo el commit, ahí ya tenemos un plan que es recuperable y evita abortos en cascada, ¿no? Pero acá me estaban diciendo que inventara algo de este estilo, nada más. Entonces, sí, ya tenemos dos opciones ahí para... Entonces, nuestro plan P0 es recuperable, pero no evita abortos en cascada. En el primer caso, R1
T1 lee con RT de T4 y en este otro caso T4 de T1. ¿Sí? Ya está. Creamos nuestro P0. Vamos a elegir este va a ser nuestro P0, ¿no? Este es otra alternativa, pero es menos interesante porque hay menos... Tiene entrelazado, sí, pero yo qué sé. No sé. Podemos elegirle el que quieran igual. Crear un plan P1 entrelazado usando 2 de las 3 transacciones asignadas que no sea recuperable. Y explicar por qué no es recuperable. O sea, para que no sea recuperable tendría que ocurrir... ocurre directamente un aborto, ¿no? A ver, ¿cómo le podríamos hacer? Por ejemplo, podemos usar este, ¿no? Este tenemos... Tenemos otra alternativa, RX, este lee de este. No, no tenemos mucha alternativa. Bueno, vamos a usar este. Dice, crear un plan P1 entrelazado usando 2 de las 3 transacciones que no sea recuperable. Y a ver, este tiene que ser caso 1. Tenemos esta transacción. Y acá tenemos un caso. O sea, en este caso es la transacción 1 está leyendo de la transacción 4 y hace el commit antes de que la transacción 4 haga el commit, ¿no? Entonces, esto lo que causa es que si la transacción 4 falla, la transacción 1 ya hizo el commit. ¿Sí? Y en este caso no se puede recuperar. El otro caso que tenemos, la otra situación que tenemos es que en este caso la transacción 4 lee de la transacción 1 y en este caso la transacción, la transacción 1 lee de la transacción 4 y la transacción 4 a su vez también lee de la transacción 1. Entonces, ¿cuál va a ser el commit primero? Porque para que sea recuperable, por lo menos recuperable, la transacción que lee tiene que hacer el commit después de la transacción que escribió. Sin embargo, acá la transacción 1 tiene que hacer el commit después de T4 y la transacción 4 tiene que hacer el commit después de T1, lo cual no es posible. ¿Sí? O sea, acá en este caso tenemos varias situaciones Vamos a tratar de hacer 2 ejemplos, así no tenemos tanto que queden separadas las situaciones. O sea, vamos a hacer así. Tenemos esta situación, pero la falla la ponemos atrás y este lo ponemos acá adelante, de forma que ahora, como la lectura se hace antes de la escritura, la transacción 4 no está leyendo, no lee de T1, solo T1 lee de T4. Y en este caso, lo que sucede es, la transacción 1 llegó a hacer el commit, ¿no? Pero hizo el commit de algo que tenía valores que eran inconsistentes, porque este valor de T no es consistente porque la transacción 4 todavía no llegó a hacer el commit. ¿Sí? ¿Me siguen? O sea, la transacción 1 está tomando un valor temporal que no sabemos si va a llegar a buen término, y después si justamente ocurre una falla,
¿no? Yo no puedo deshacer la transacción que ya hizo el commit. Acuérdense que el commit este implica que el sistema le avisó a otra gente, al sistema de compras, a lo que sea, que la transacción se ocurrió y que ya se grabó en la base de datos, ¿no? Y que está todo bien y que está todo correcto. Y le avisan al otro sistema de los chinos que la venta de la yerba para el chino ya está pronta para enviar. Y en realidad tuvimos una falla, ¿no? Porque en realidad se hizo con valores que no eran consistentes. Quizás falló el sistema de cobrar la tarjeta Mastercard en yuanes, no falló, porque la unidad de moneda no la soportaba, y nosotros ya le vendimos al chino, ¿no? Entonces, este es un caso en el cual no debe ocurrir que la transacción que lee haga el commit antes que la transacción que es la que escribe, ¿no? Y el otro caso, que no implica una falla, es, ok, tenemos esta situación, ¿no? Entonces, no sé por qué me quedó así todo chiquitito. Quedó bien chiquitito. Ahí está. ¿No? Acá yo tengo que ¿sí? T1 lee T4, entonces T4 debe hacer commit antes de T1. Pero acá yo tengo que T4 lee de T1 y entonces T1 debe hacer commit antes que T4. Al mismo tiempo. ¿Sí? Uno de los dos cualquiera, no precisaban hacer dos. Con que hicieran uno cualquiera ya estaba. ¿Sí? ¿Sí? ¿Queda claro todo esto? ¿Me siguen?
Bueno, después nos dice, crear un plan P2 entrelazado usando todas las transacciones asignadas que sea equivalente por vistas a un plan serial. O sea, crear un plan P2 entrelazado usando todas las asignaciones asignadas que sea equivalente por vistas a un plan serial. ¿Ah? Entonces tenemos que usar el ejercicio 3, pero en realidad nosotros queremos el caso 1, por lo cual tenemos que cambiar este ejemplo. Tenemos que cambiar por el otro, por el caso 1. Bueno, ahí estamos más o menos, ¿está? Este es nuestro caso 1. Lo que queremos hacer, ¿no? Un plan P2 entrelazado usando todas las transacciones que sea equivalente por vistas a un plan serial. Crear un plan P2 entrelazado, ¿no? Que sea equivalente por vistas a un plan serial. ¿Sí? Vamos a ver cómo era eso de ser un plan equivalente a serial por vistas. Esto lo teníamos acá en la parte de concurrencia. ¿Por qué? Porque la equivalencia por vistas la habíamos visto para el lock multiversión. El bloqueo multiversión, o semáforo multiversión, o como lo quieran llamar, genera planes equivalentes a serial por vistas. ¿Ah? Vieron que es más flexible que el modo múltiple. El modo múltiple era muy restrictivo porque cuando yo estoy escribiendo, nadie puede acceder a las variables. En cambio, con el bloqueo multiversión, cuando estoy escribiendo, como mantengo la versión dentro de la memoria de la transacción, las otras transacciones pueden acceder al valor viejo de la variable, ¿no? Mientras leen, ¿no? Teníamos después la restricción para cerrar la escritura por el certify lock, pero ese es otro problema. Mientras está el write lock y la transacción está trabajando, las otras transacciones que quieran leer esa variable la pueden leer. Van a leer otro valor diferente. Y lo que decíamos era que un plan es equivalente a serial si se cumplen las siguientes cosas, ¿no? Por un lado, bueno, por supuesto, dos planes son equivalentes solamente si tienen las mismas transacciones, con las mismas operaciones, todo igual, ¿no? Lo que nosotros estamos evaluando no son las transacciones, sino los distintos tipos de entrelazados, ¿no? Entonces, tiene que tener el mismo conjunto de transacciones, con las mismas operaciones, todo eso. Y tenemos tres reglas después, ¿no? Una es que si la transacción I en un plan, que podría ser nuestro plan equivalente a serial, lee un elemento escrito por TJ, debe ocurrir lo mismo en el otro plan. Y viceversa. Si yo tengo un plan, mi plan va a ser equivalente a serial en la medida de que el TJ lee un elemento escrito por T sub I, tanto en el plan como en alguno de los planes seriales que yo vaya a considerar. Pero tiene que ser uno fijo para todas las condiciones, ¿no? La otra que se tiene que verificar es que si en el plan serial una transacción lee el valor original, o sea que ninguna otra transacción escribió sobre esa variable antes, tiene que ocurrir lo mismo en el plan que es equivalente a serial por vistas, ¿no? Este es el plan serial y este sería el plan serial por vistas. Y también, si en el plan serial la transacción I es la última en escribir una cierta variable, en el otro plan también tiene que ocurrir. O sea, yo tengo que verificar que son las mismas transacciones las últimas en escribir ciertas variables. Son las mismas transacciones las primeras en leer cierto valor antes que lo modifique alguien, ¿no? Y para el caso que alguien modifique algo, las transacciones que leen de otras transacciones que modificaron también tienen que ser las mismas. Si yo cumplo con eso, todo lo demás
puedo hacer un montón de alternativas de planes equivalentes a serial, ¿no? Que era un poco lo que veíamos acá. O sea, en este caso teníamos un plan serial y empezamos a hacer un conjunto de modificaciones. Mientras respeten estas tres reglas, o sea que el primero en leer siga siendo el primero en leer, una cierta variable, ¿no? Y mientras la transacción que lee de otra transacción siga leyendo, o sea que la lectura siempre esté después de la escritura, yo puedo seguir haciendo las modificaciones. Y también que las escrituras, el último en escribir una cierta variable, siga siendo siempre el último en escribir esa misma variable. ¿Tá? Entonces, en la medida que yo mantengo esto, todos estos planes son equivalentes a serial por vista del plano original, ¿no? Del plan del que habíamos partido. ¿Sí? ¿Queda claro? Entonces, podemos partir de un plan equivalente a serial y hacer algún entrelazado interesante que cumpla con todo esto. ¿Ah? ¿Me siguen? Sí. Bueno, entonces teníamos nuestro plan acá. Lo que tenemos que hacer es convertirlo a algo serial, ¿no? Vamos a hacerle una copia. ¿Cómo era que lo teníamos acá? Equivalente serial por vistas. Teníamos esos, este otro, son estos mismos, ¿no? Sí, es este mismo. No, pero este es el caso genérico. Este es nuestro caso del ejercicio 3. Vamos a hacer una copia y vamos a hacer un corte ahora, ¿sí? 5 minutos y volvemos y seguimos con el parcial este. Vale. Vale.
Bueno, volvimos. ¿Andan por allí? Sí, Sí. Bueno, acá qué es lo que hice. Hice un plan serial. ¿Tá? Y marqué las transacciones que leen de otras, ¿no? Y marqué una precedencia acá de esta escritura no es la última en escribir X, ¿no? Sino que esta es la última. ¿Ah? Todas las otras escrituras, si verificamos, todas son las últimas en escribir esa variable. Esta es la última en escribir T. En realidad porque no hay otras escrituras, ¿no? Pero si hubiera más, tenemos que hacer más chequeo. Pero en este caso, la única escritura que está compartida es la de X. Y por lo tanto, la transacción 1 en este caso escribe antes que la transacción 2, ¿no? Y la transacción 2 lee de la escritura de transacción 1 y la transacción 3 lee de la escritura de la transacción 2. ¿Tá? Entonces, de lo que nosotros vimos es, esas lecturas se tienen que mantener, ¿no? Y, o sea, esta se tiene que mantener, ¿no? Y esta otra también se tiene que mantener. Y después no tenemos otras restricciones más. Eso lo que nos dice es, como tenemos esta restricción de que la escritura de T1 es la última con respecto a la transacción 2, que es la primera operación, la lectura de X, eso quiere decir que T1 y T2 no tenemos más remedio que ponerlo serial. No hay forma, no podemos hacer mayor entrelazado porque si no, cualquier otro plan no va a ser equivalente a T1, T2, T4. ¿no? Pero T4 tiene bastante libertad. En realidad, mientras el orden de la flecha no cambie, ¿no? Nosotros podríamos llegar a tener cualquier entrelazado mientras la lectura de X se haga después de la escritura de X de la transacción 2. ¿Sí? Porque la transacción 4 tiene que leer de la transacción 2. ¿Sí me siguen? Y después, todos estos alegremente los puedo mezclar, entrelazar entre todas las operaciones de las otras transacciones sin ningún problema. ¿tá? Sí, me siguen el razonamiento que hice. O sea, yo apliqué esto, ¿no? O sea, si en el plan serial un elemento escrito por TJ, en el otro tiene que ocurrir lo mismo, ¿no? Ahora vamos a dejar los dos planes, ¿no? Porque yo lo modifiqué. Vamos a deshacer esto ahora. Y volver al principio, ¿está? Acá hacemos este, ¿está? Tenemos este plan, ¿está? Vamos a llamarlo esto, serial. Y hacemos una copia del este plan serial, ¿no? Hacemos una copia para que nos queden los dos. Nos quede el plan serial y nos quede el otro. Este es equivalente por vistas. Lo que nosotros tenemos que hacer es que si en el plan P T sub I lee un elemento escrito por TJ, vamos a copiarlos para allá, si ya lo tenemos acá. Vamos, este es el por vistas, ¿no? Vamos a agrandar esto un poco para abajo, ¿no? De forma de tener espacio. Corremos esto por acá y meto por acá. No sé por qué me quedó cortado eso ahí. Porque lo corté mal.
¿no? O sea, yo tengo estas reglas. Y le vamos a poner serial. ¿Ah? Entonces, si en mi plan serial T sub i leo un elemento escrito por TJ, debe ocurrir lo mismo en el plan P'. O sea, en este caso, la lectura de X está de T2 está leyendo de la escritura de T1, ¿sí? Por lo tanto, esto no lo puedo cambiar. Esta lectura de X siempre se tiene que hacer después de la escritura de X de la transacción 1, ¿sí? Y esta otra también, ¿no? La lectura de X se tiene que hacer después de la escritura de la transacción 4, se tiene que hacer después de la escritura de la transacción 2. ¿Hasta acá me siguen? ¿Sí? Sí, O sea, sí. siempre esta flecha tiene que apuntar de acá para allá, ¿no? Y tiene que, o sea, esto no lo puedo adelantar hasta enseguida después de la escritura, ¿tá? Si T1 lee el valor original de un cierto elemento, o sea que nadie escribió antes de ese elemento, tiene que ocurrir lo mismo en P', ¿tá? Entonces eso quiere decir que ninguna de estas lecturas, ni esta lectura, las puedo poner antes de las escrituras, porque si no estarían leyendo los valores originales, ¿tá? En cambio, por ejemplo, la lectura de acá de T nadie lo modificó, la lectura de U nadie modificó U, la lectura de Z en realidad, acá estoy, acá me olvidé, me comí este, me faltó esta flecha, que si escribe Z, lee Z, ¿tá? Y ahí tengo que, quizá no la habíamos comido también. Eso es un problema, porque acá, entonces, esto quiere decir que, como tengo conflictos cruzados, yo no puedo hacer que esto se adelante, ¿no? Porque la lectura de Z, mirá vos, este ejemplo, justo si hacíamos T2, T3, T1, T2, T4, nos queda así, no lo podemos arreglar. Si lo hubiéramos hecho quizás de otra forma, T4, T2, T1, capaz que podíamos hacer entrelazados. Mira, no me había fijado, me había comido este caso. Acá tenemos la escritura de Z con Z. Por eso yo les recomiendo muchas veces es ponerlos en negrita y aprovechar y ponerle el mismo color a las operaciones para darse cuenta cuando son la misma variable, ¿no? Y que quede más claro, que llame más la atención. Que estamos hablando de las mismas variables y que quede más claro los posibles conflictos, ¿no? A no ser que sean daltónicos, bueno, en ese caso tienen que hacer el trabajo de todas formas, ¿no? Pero de esta forma que quede más claro dónde están las escrituras, dónde están las lecturas y que son de la misma operación, ¿no? A las otras no importa porque las lecturas se hacen antes que la escritura de T, así que no tenemos conflicto. Pero aquí tenemos un problema y es eso, que la última escritura de T1 escribe y es la primera operación de T2 y la última escritura de T2 escribe y es la primera operación de T4. Entonces yo me había olvidado de esta operación, no la vi y ahora cuando empecé a chequear me di cuenta de que entonces no podemos hacer entrelazados. Y bueno, quedaremos con esto. Después haremos otro ejemplo más bonito.
crear un plan P2 entrelazado usando todas las transacciones asignadas que sea equivalente por vistas a un plan serial. ¿No? Vamos a hacer otro, porque si no, después no tiene mucha gracia el resto. Insertar dibujo. O sea, acá quedó nuestro plan equivalente a serial por vistas. Guarda, esto porque ustedes lo van a hacer en casa y tienen más tiempo, ¿no? O sea, este parcial seguramente sea de esos que se los pongan el domingo y lo tengan que entregar el martes, ¿no? Si fuera escrito y les dio serial, se quedan con ese, no se ponen a andar buscando otras cosas porque no les da el tiempo, ¿no? Acá, como tenemos algo más de tiempo y lo que nosotros queremos es que ustedes nos muestren que saben. Si les queda un caso de este estilo, mejor buscar una alternativa, ¿no? Mostrar algo en donde ustedes muestren lo que saben, ¿no? Ese es el objetivo. Entonces, vamos a hacer una copia. Y vamos a pensar un poco qué es lo que nos conviene. O sea, estos dos bloques, fíjense que de acá hasta acá, este bloque no se va a poder solapar nunca con este. O sea que los entrelazados los podemos hacer en otro lado, pero no hay, ¿no? Y si T1 está para atrás, podría llegar a quedar leyendo algo de T4. ¿No? Yo haría T4 primero. Vamos a hacer esto. Vamos a hacer T4 primero. De repente T2 último. Y T1 en el medio. Y vemos a ver cómo nos queda. Y a ver si lo podemos mejorar un poco. ¿No? En esta situación estos conflictos siguen siendo los mismos, pero estos pasan a cambiar de sentido, ¿no? O sea, estos en realidad bueno, no, como leen antes, no, lo que tenemos es la escritura de T, es la única que queda. O sea, la escritura de T, sí, va desde acá hasta acá y desde acá hasta acá. ¿Sí? Entonces, tenemos estos dos. Estas escrituras, RZ lee el valor original, RU, RT también lee el valor original. Este no lee el valor original, siempre se tiene que quedar. Este lee el valor original y siempre tiene que estar atrás de esta escritura, ¿no? Por lo tanto, este lo podemos retrasar tanto acá
Y tampoco tenemos mucha más flexibilidad de lo que podemos hacer. Así que este otro tampoco tiene mucha más flexibilidad. Y si probamos con T2, T4, T2, T1, a ver qué tal nos da. T4, T2, T1. Ponemos así. Me parece que tampoco, que no tiene mucho arreglo este, ¿no? T4, T2, T1, este va y escribe a este, y escribe a este, por lo tanto, esos dos tienen que estar siempre así. Este tiene que estar adelante de este, y este escribe último, este escribe último. Este siempre tiene que estar atrás de este, porque este escribe antes, este es el que escribe último, entonces este no puede escribir. Y me da la impresión de que T4, T2 y T1 nos da más alternativas de entrelazados, ¿no? O sea, acá daría la impresión que esto lo podemos adelantar tanto como hasta acá. O sea, esto, por ejemplo, siempre tiene que ocurrir por lo menos antes que la escritura esta, ¿no? La lectura de esta no importa mucho. Y podemos tener esta lectura también acá. Después no hay conflictos entre Y con nada, así que podemos hacer unos cuantos entrelazados por ahí. Esta lectura de X incluso la podríamos llevar tan adelante como acá. Aquí la lectura de U tampoco se ve afectada. La lectura de X, esta lectura de X tiene que estar siempre después, porque lee de esta escritura, así que tiene que estar siempre detrás de esta, ¿no? O sea que esto lo podemos levantar más hasta por aquí. Y esta otra está por aquí. Y acá estamos haciendo un plan que es equivalente a T4, T2, T1. Y es equivalente a serial por vistas. ¿Me siguieron el razonamiento? O sea, lo que yo estuve cuidando es que el elemento escrito por TJ debe ocurrir lo mismo en el plan obtenido, ¿no? O sea, estas lecturas que T1 y T2 leen de T4 y esta que T2, T1 lee de T4, ¿sí? Se deben mantenerse y se mantienen, ¿no? Después, si T sub I lee el valor original de un elemento, debe ocurrir lo mismo en P. Entonces eso quiere decir que esta lectura de X no se puede adelantar hasta acá, porque acá ya no estaría leyendo el valor original de X, de antes del que lo escriban. O sea que yo lo puedo correr hasta la escritura de X, pero no puedo ponerlo más allá. De lo contrario, ya no está cumpliendo con que lee el valor original, ¿no? Después, si T sub I con la operación de escritura es la última operación que escribe el elemento, debe ocurrir lo mismo en P'. Y entonces nosotros sabemos que esta escritura se tiene que ejecutar antes de esta. Esta yo la puedo poner en cualquier lugar mientras no pase, no se ejecute antes que esta, ¿no? O sea, la transacción, la escritura de esta siempre tiene que ocurrir después de esta, porque la transacción 1 es la última en escribir X. Después las otras, como no tienen compartidos, o sea, la escritura de T
o la escritura es Z o la escritura de I, no tienen otras escrituras compartidas, no importa dónde estén, siempre van a ser la última en escribir esa variable. ¿Me siguen el razonamiento? Sí. Una pregunta, no me acuerdo en la letra. ¿Te daban o sea, las transacciones como para arrancar o las inventás vos? No, en la letra esta lo que tenías tú tenías todo un conjunto de transacciones, estas, Verdad. y en función de tu número tenías que elegir cuáles transacciones. Probablemente sea algo parecido a esto. No sé si exactamente igual a esto, pero alguna cosa en la cual cada uno, dependiendo de alguna cosa, quizás el número de estudiantes o no sé qué, tenga que elegir un caso en particular y que sean diferentes para cada uno, ¿no? Está. Bueno, entonces, tenemos acá nuestro caso y después tenemos este otro. ¿Ah? Vamos a correr un poquito más para abajo este. Y ponemos acá que es T4, después T2 y después T1. ¿Sí? Entonces, acá crear un plan P2 entrelazado usando todas las transacciones que sea equivalente a vistas a un plan serial. Yo les sugiero para algunos ejercicios, si son parecidos a estos, usen de base estos dibujos que están todos quedaron ahí. Entonces ya pueden partir de algo que ya está un poco hecho, tendrán que adaptarlo para las transacciones y las lecturas y escrituras de ustedes, pero tomen estos como ejemplo perfectamente, son libres, los pueden usar como base para los trabajos que ustedes tengan que hacer en el parcial o para hacer ejercicios o lo que quieran, ¿no? O sea, simplemente se los copian y los manejan en su sitio, ¿no? Entonces, este plan es un plan bueno. Entonces, nos dice, a partir de el plan 2P que hicimos, demostrar si es posible obtener dicho plan utilizando 2PL estricto multiversión. ¿No? Recuerden que 2PL estricto multiversión genera planes equivalentes a serial por vistas, ¿no? La gran mayor parte de los casos lo pueden hacer, pero hay algunos casos a veces que si los hacemos así, ¿no? Luego, cuando le ponemos los commit y eso se nos puede complicar o los certify lock a veces pueden tener algún problema. En la gran mayor parte de los casos, no. Por ejemplo, acá nos va a obligar
después de la lectura de X, hacer el commit y desbloquear todo inmediatamente. Me da la impresión de que nos va a quedar, que este plan, pero en el caso general, un plan en 2PL es equivalente por vistas, nos va a dar un 2PL estricto multiversión. Así, nomás. En realidad, más que estricto, uno riguroso. ¿No? Pero el estricto está incluido en el riguroso. Entonces, nos fijamos en el plan. Sí. ¿Podemos repasar un poquito cómo era lo de multiversión? Porque Bueno, a mí no me sí. quedó tan claro. El log multiversión, lo que habíamos dicho era que la primera introducción que era esto, ¿no? El que eran planes y que generaba planes equivalentes por vistas. ¿Tá? Y acá hicimos las transformaciones para ver. El candado multiversión, ¿qué es lo que tiene? Tiene 3 tipos de bloqueo. En realidad, tiene un read lock, que es igual que el de modo múltiple. O sea, el read lock, si lo abrís para lectura, permite lectura. Pero también permite escritura. O sea, si yo tengo un bloqueo de lectura, también puede hacer la escritura. Hasta que trate de hacer el certify lock. El write lock se termina con un certify lock. El certify lock generalmente van a quedar hacia atrás, ¿no? Pensando en un 2PL riguroso o estricto. Y solamente podemos hacer el certify lock, que en realidad es un bloqueo que no es bloqueo, es un permiso para terminar el bloqueo. Normalmente después del certify lock lo que hacemos es el unlock. O a veces se puede hacer las dos cosas juntos. Hacemos el certify lock para hacer el unlock, el desbloqueo de la variable. Las dos cosas juntas. ¿Tá? Es para eso. Es decir, bueno, en este momento la transacción que tiene el control absoluto de la variable para escritura puede mandarla a disco porque no hay otra transacción que esté accediendo a esa variable, ¿no? Yo soy la única transacción que accede a esa variable. El certify lock nos permite hacer eso. ¿Qué es lo que sucede? Mientras, cuando uno hace write lock y empieza a escribir, esas escrituras, lo que se hace es actualización diferida, ¿no? Las escrituras se retrasan hacia el commit. Y entonces ese tipo de transacciones, la que tiene candado multiversión, en realidad escriben en una variable local cada vez que escriben. Un valor que solo ellas pueden ver. Solo esa transacción puede ver. Las otras transacciones ven los valores originales que están en disco o en el buffer. Y la transacción puede hacer la escritura cuando hace un certify lock. Cuando hace el certify lock y ve que solo esta transacción está controlando la variable, entonces puede mandar a escribir. Y generalmente manda a escribir ya para hacer el unlock y para liberar todos los recursos y terminar y hacer el commit. ¿Ah? ¿Hasta acá más o menos se entiende? Entonces, nosotros podemos tener al mismo tiempo transacciones leyendo y transacciones escribiendo porque no leen lo mismo. Porque la transacción que lee está leyendo el valor anterior y la transacción que escribe está escribiendo y leyendo un valor que escribió ella, pero que tiene una copia local. ¿Sí? ¿Se entiende hasta acá? Sí. ¿Ah? Entonces la Una transacción... pregunta. Eso. Sí. La matriz anterior esa, o sea, no entiendo los dos ejes que son. Son dos transacciones cualquiera. Una sería la transacción 1 y la transacción 2. ¿Tá? Ah, Y están está. accediendo a la misma variable X. ¿Sí? Esto, por ejemplo, sería transacción 1. Y esto es la transacción 2. ¿Tá? Y la transacción 1 sobre una variable va a poner un cierto tipo de bloqueo. Ya sea un read lock, un write lock o un certify lock. En realidad el certify lock solo lo haces después que hiciste un write lock. Si haces solo read lock, no haces certify lock. Certify lock es solamente cuando hiciste un write lock para cerrar el write lock. ¿Tá? Ah, O sea, si tú haces un bloqueo, vas a hacer un read lock y después un unlock, o podés hacer un read lock. Ahora vamos a ponerlo, ¿no?
O sea, con el Certify lo que hace es liberar también. Es liberar. ¿Tá? Suponemos que para una variable en particular puede hacer un read lock de la variable X, ¿no? Después hace otras cosas y después hace un unlock de la variable X. ¿Tá? La otra opción es que haga un read lock, haga algunas cosas y después haga un write lock de X, ¿no? O upgrade también lo pueden poner, ¿no? Y en este caso, si hace un write log y efectivamente en algún momento escribe X, ¿no? Entonces después tiene que hacer un certify log de X para poder hacer el unlock. ¿Sí? ¿No? O puede haber hecho solamente el write log, ¿no? Quizás nunca leyó nada. No, más allá de esto, no, estoy poniendo solo el caso de una variable. Después, al mismo tiempo, puede haber otras variables que también pueden tener todos estos patrones. ¿Tá? Bien. ¿Sí? Una pregunta más. La matriz esa, ¿por qué están todos los Certify en no? ¿Cómo es que se Porque llama? el certify solo lo puedes hacer si tú sos el único, la transacción es la única que tiene un... No puede haber ningún bloqueo, es incompatible con cualquier otro bloqueo. Tú solo te puedes hacer el certify si todas las demás transacciones ya liberaron a esa variable. Ah, está. Bien. ¿Tá? Entonces eso hace que también eso nos causa algunos problemas, porque nos da algunas situaciones en las cuales podemos tener un deadlock. ¿Sí? Sí. Yo sigo sin entender bien, o sea, la matriz, el sí y el no, ¿qué sería? Que el, Que ponele, se pueden hacer. Ahora hacemos un ejemplo. Mira, vamos a hacer un ejemplo. ¿Tá? ¿Tá? Esto quedó claro, ¿no? O sea que la transacción, si solo lee, hace un read lock y solo hace un unlock. No tiene que hacer un certify lock. Si hace un read lock, después puede hacer un upgrade y subirlo a write lock, ¿no? Y después escribe y después tiene que hacer el certify lock y hace el unlock enseguida, ¿no? Si escribe, si solo escribe, puede ser un write lock, hace el certify lock y hace el unlock, ¿no? ¿Tá? El certify lock es exclusivo. Entonces supongamos estas dos transacciones. Yo tengo esta transacción que solo lee, lo único que hace es eso, un read lock, lee y hace el unlock. Y después hace el commit. ¿Tá? Eso le podremos poner a estas otras, ¿no? Que asumimos que después podría tener un commit. ¿Sí? Más allá de que haya otras transacciones, otras lecturas y escrituras a otras variables, ¿no? Entonces, acá yo tengo esta transacción. Esta transacción está solamente leyendo, no hace más nada. Hace el read lock, lee y hace el unlock, ¿no? Que es el caso este. Read lock, lee, o sea, acá deberíamos ponerle así también un read lock, un read, X, ¿no? ¿Sí? Entonces esta transacción hace un read lock, lee, hace el unlock y hace commit, nada más. ¿Tá? Pero esta otra lee X,
escribe X, lee Y y no sé, y no hace más nada. Quizás se manda un mensaje, hace algún informe en la consola, alguna otra cosa, porque después no escribe. ¿Tá? Y acá estamos haciendo un write lock. Acá como en la lectura y la escritura, estamos haciendo los dos juntos, ¿no? Hacemos un write lock, porque ya puede leer, cuando tiene un bloqueo de escritura también puede leer. Hace un write lock, lee, escribe, ¿no? Después hace un read lock de Y y lee. Y acá tiene que hacer el certify lock de X. Pero ¿qué sucede? La otra transacción tiene un read lock, ¿no? O sea, este tiene un write lock, ¿no? Y este tiene un read lock. O sea, una tiene un write lock, ¿no? Y la otra, perdón, un read lock, y la otra tiene un certify lock, ¿no? Esta transacción tiene read lock y esta quiere hacer el certify lock, la transacción 2. Transacción 1 tiene read lock y la transacción 2 quiere hacer un certify lock. Entonces, ¿qué pasa? No puede y queda bloqueada. Entonces queda bloqueada y queda esperando. Queda esperando a que la transacción 1 haga el unlock y el commit. Por lo menos el unlock. Cuando hace el unlock, entonces ahora el certify lock lo podemos hacer. Porque no hay otra transacción, ninguna otra transacción tiene un bloqueo, ningún tipo de bloqueo en la variable X. El certify lock solamente se puede hacer si no hay ninguna otra transacción que tenga ningún tipo de otro bloqueo en la otra, en la misma variable. ¿Sí? Entonces acá puede hacer certify lock y hacer el desbloqueo y hacer el commit. ¿No? Este certify lock lo tuvo que hacer porque hizo un write lock y hizo una escritura. Y entonces dice, mira, acá ya terminé con las escrituras, así que mi valor local lo puedes escribir a disco. Y hago el unlock de todas las variables y hago el commit. A ver si te aclaró esto un poco el panorama. Sí, sí. ¿Sí? ¿Seguro? O sea, la diferencia con los otros que habíamos visto es que te deja entonces hacer un log, tipo hacer write log, aunque el otro lo te ha bloqueado, pero no te deja hacer la El certificación. Exactamente. Por ejemplo, esto en el modo multiversión, yo no podría hacer el write lock. El write lock es incompatible con el read lock. Esta transacción quedaría bloqueada desde el principio. Tendría que esperar a que haga el unlock, toda la transacción. Sin embargo, en modo múltiple, ¿no? En modo multiversión me permite hacer un write lock. Lo que pasa es que esta escritura va a quedar en una variable del ambiente de la transacción 2, ¿no? Y esta transacción 1 va acá a leer, no va a leer lo que escribió la transacción 2, sino que va a leer el valor original de X antes de que la transacción 2 escribiera, ¿no? Porque en realidad la transacción 2 no escribió, mandó a escribir, pero ese valor lo guarda en una variable local. Si volviera a precisar read X, ¿no? La transacción, entonces en ese caso lo que va a leer es el valor. Vamos a modificarlo para que quede un poco claro ahí. Una columna a la izquierda. Entonces, por ejemplo, acá la variable podría ser un readX, ¿no? Y este readX es diferente de este readX. Este va a leer un cierto valor y este otro va a leer otro valor diferente. ¿Sí? Este va a leer lo que escribió esta escritura.
ahí más o menos quedó. Este es read log, este va a estar el log de... Ahí, tiene que ir hasta acá. Y este tiene que ir hasta acá. ¿Sí? ¿Me siguen? ¿Se entiende? ¿Cómo fue que dijiste, perdón? La transacción 1 acá lee X. Sin embargo, la transacción 2 escribió a X antes. Sin embargo, esta lectura de X lo que va a leer es el valor en X antes de que la transacción 2 se escribiera, a pesar de que está después. Porque esta escritura en realidad se va a hacer en una variable interna al ambiente de la transacción 2. Entonces, cuando vuelva a leer la X, esta lectura T2 lee el valor que se escribió acá, ¿no? Pero es distinto del que el valor que se leyó acá. O sea, este está leyendo su variable local. En cambio, este está leyendo la variable global, X. Ahí va, pero ese que está leyendo es porque antes le hizo un read log, ¿no? Y sí, siempre tenés que hacer un read log, ¿tá? El read log es simplemente por seguridad. ¿Qué es lo que pasa? Esto está ocurriendo en forma dinámica, ¿no? O sea, las transacciones, pensá en un ambiente multiusuario, ¿no? Tenés múltiples usuarios con aplicaciones o directamente desde consola que hacen consultas a la base de datos, ¿no? Hacen consultas y algunas consultas pueden hacer modificaciones, update o procedimientos o lo que sea, ¿tá? Entonces, nosotros precisamos entrelazar todo eso y que nos dé como si fuera que se ejecutaran en forma serial, ¿no? Pero no queremos que se ejecute en serial porque eso sería muy lento, ¿no? Queremos algo que sea eficiente, que podamos aprovechar el multiprocesamiento de nuestros equipos. Entonces, en este caso, la transacción 2 escribe a X, pero no escribe a disco, sino que escribe a su variable local. De ahí en más, después que escribió, lo que va a manejar para la variable X es su versión de X. Mientras que las otras transacciones van a ver la versión de X que está en el disco, mientras solo lean. Después las otras transacciones, si también escriben a X, van a ver su versión de X, ¿no? Cada una de ellas, ¿no? Y después el certify lock se hará en función de los bloqueos que haya. Si hay dos transacciones que tratan de hacer un write lock sobre la misma variable, no lo van a poder hacer porque eso es incompatible, ¿no? No podemos tener write lock, las dos transacciones no pueden hacer write lock al mismo tiempo. O sea, una de las dos va a quedar bloqueada. La que entre después va a quedar bloqueada y va a tener que esperar a que la otra devuelva el control. Pero generalmente el problema es que el write lock se termina con un certify lock. Entonces, cuando yo tengo este tipo de problemas, ¿no? Bueno, primero que la que queda bloqueada no logró obtener el write lock. El problema es si tenía un read lock antes. Tenía un read lock y trató de hacer un update a write lock, ¿no? O sea, tenía la transacción 1 tenía read lock, la transacción 2 tenía write lock. Y esta trata de hacer un upgrade a write lock, ¿no? Entonces va a quedar bloqueada, pero todavía sigue teniendo el read lock. Entonces el certify lock no se va a hacer. Generalmente esas situaciones llevan a un deadlock y hay que matar a una de las dos transacciones, que eso lo vimos después. Que eso es un caso particular. Pero lo ven cuando lo hacen acá. Entonces, tanto T1 como T2 acceden a X, T1 lee X, T2 escribe X y bloquea, ¿no? Queda bloqueada porque el write lock es compatible. T2 escribe a X y bloquea. No, y no se bloquea. Porque el write lock es compatible con el read lock. El read lock puede arrancar después, o sea, alguien hizo un write lock y después alguien Sí, puede hacer también. un read lock. Sí, sí. Ah,
O sea, O por los no dos. importa en qué orden, ¿no? O sea, la tabla es para un instante determinado. Si alguien tenía... Acá no importa en qué orden. Si alguien tenía el write lock y el otro viene a hacer un read lock, sí, lo puede hacer. Y si alguien tenía el read lock y el otro también. No afecta el orden. Está. ¿Tá? Entonces, supongamos este caso. Yo tengo 3 transacciones, la transacción 1, 2 y 3, que tienen read X, read T. O sea, por ejemplo, esta lee X, lee T, después escribe X, después lee Z, lee Y, después escribe U y después hace commit, ¿no? Y acá le puse todos los lock, read lock, write lock, ¿no? Y después cuando termina tiene que hacer certify lock de X y de U, porque son las dos que escribe, ¿no? Hace el commit y después desbloquea todo, ¿no? Y lo mismo para esta. Read T, read Z, write Z, ¿no? Y bueno, supongamos que somos 3 y cada uno de nosotros da enter a nuestra consulta si las 3 consultas entran al mismo tiempo a nuestra base de datos y se empiezan a ejecutar al mismo tiempo, ¿no? Antes que eso, por supuesto, ocurrió que la consulta es escaneada, se hace la optimización y se compila y se termina transformando en una consulta optimizada de operaciones relacionales, ¿no? Porque estas lecturas y escrituras entre medio tienen los join, tienen sumas, restas, multiplicaciones, proyecciones, todo lo que quieran, ¿tá? Entonces empiezan a ejecutar. Nuestro ambiente dice, bueno, vamos a leer X. Lee X, justo, yo qué sé, no está en el memoria, así que hay que esperar a mandarlo a disco. Entonces, manda a leer a disco y mientras tanto ejecuta T2, ¿no? Entonces la transacción 1 lee X y hace el bloqueo de X y lee X. Bloqueo de T, lee T. Bloqueo de T, todo compatible. Este otro también lee T y este otro lee Z y este otro lee Y. Vean que yo uso rayitas, que esto es también para verificar, a veces ayuda para verificar los conflictos, ¿no? La rayita simple es de lectura y la rayita doble es de escritura, ¿no? Y un color para cada variable. T es negro, Z es verde, Y es azul y X es rojo, ¿no? Y puede haber, por ejemplo, U es violeta acá, ¿no? Y viene haciendo estas operaciones una, las voy ejecutando y hasta acá viene todo bien. Después hago el write lock de X y hago el write lock de Z, ¿no? Y después hago el read lock de Z, todo bien, viene todo compatible. Y esta hace el read lock de Z, viene bien. Ahora, cuando esta quiere hacer el certify lock, no puede. Porque, ¿qué pasa? La transacción 3 tiene bloqueo de lectura de Z y la transacción 1 también tiene bloqueo de lectura de Z, ¿no? Que es la rayita simple verde, ¿no? Este trata de hacer el certify lock, pero queda bloqueado. No puede hacer el certify lock y el commit y eso. Así que tiene que esperar. ¿Sí? Como la transacción 2 quedó esperando, bueno, dejamos a la transacción 3, que hace un write lock de Y. Hace un write lock de Y y entonces la transacción 1 continúa y hace un read lock de Y, ¿no? La transacción 2 sigue bloqueada. Tiene que esperar a que se libere la variable Z. Hasta que no se libere la variable Z no va a poder continuar. Está bloqueada. Entonces la transacción 3 trata de hacer un certify lock de Y, pero queda bloqueado porque la transacción 1 le ganó de mano y puso un read lock de Y. ¿Sí? Entonces la transacción 3 quedó bloqueada también. Entonces, a la única que está liberada es la transacción 1. ¿Qué haces? Todo su read lock, su write lock de U, hace todo su certify lock y desbloquea todo. Y libera todos los recursos. Al liberar todos los recursos incluye tanto la variable Z como la variable Y. Y por lo tanto, la transacción 3 puede continuar y la transacción 2 también continúa y termina. ¿Sí? Este plan que nosotros hicimos simplemente ejecutándolo, o sea, lo que nosotros empezamos a hacer es simplemente ejecutar una a una las operaciones y ver si los bloqueos son compatibles o no. Cuando los bloqueos no eran compatibles, suspendemos la transacción y la dejamos ahí bloqueada, y esta otra también, y la que no se bloquea termina, y cuando termine y libera los bloques, continuamos con las otras, ¿no? Es parecido a cosas que ustedes vieron en sistemas operativos, ¿no?
Sí, más o menos. ¿Eh? Que no tuvimos. Ah, cierto que ustedes están con infraestructura. Odio que hayan hecho ese cambio. Qué horrible. Bueno, cosas que van a ver, cosas que van a ver en sistemas. ¿Ya no vieron estas cosas? Algunos logs en sistemas operativos de la parte de infraestructura. Deadlock sí, pero. Deadlock No. sí. Y tal, los bloqueos. Estos son semáforos, en los hechos son semáforos. Sí, semáforos también. Entonces. Cada uno de estos en realidad es un semáforo, pero con una condición un poco especial, ¿no? Que tienen estas particulares. Básicamente cada uno de estos es un semáforo especial, ¿no? Bueno, pero en los hechos podemos ir ejecutando nuestros planes y vemos hasta que llegamos. Existe el riesgo de que lleguemos a un deadlock. Si llegamos a un deadlock que las 3 transacciones quedan todas bloqueadas, bueno, ahí ya no podemos continuar y tenemos que buscar alguna otra organización, otra secuencia de operaciones, ¿no? Eso puede pasar en algún caso, ¿no? Pero en este caso, bueno, ya estaba hecho para eso. Lo fuimos ejecutando y quedaron un par bloqueadas. Esta otra terminó de hacer todas sus operaciones, hizo su certify lock en U y en certify lock en U, ¿no? Y en X. Y un certify lock en X, certify lock en U y en X. No había ninguna transacción que tuviera bloqueo ni en X ni en U, entonces pudo hacer los certify lock y continuar y terminar. Y entonces al devolver Z y al devolver Y, la transacción 2 y 3 pudieron continuar. ¿Hasta acá se entiende? Entonces, algunos ejercicios son hacer esto. Simplemente tengo las transacciones, le pongo los bloqueos correspondientes, ¿no? Y después lo empiezo a ejecutar entrelazado a ver qué pasa. Y veo dónde se bloquea, dónde no se bloquea. Y ya está. No tiene mucho más misterio eso. Y me fijo en la tabla de las compatibilidades de los bloqueos, ¿no? Vean que este write lock tiene unos read lock que le van a impedir luego hacer el certify lock, ¿no? Al tener el write lock de Z, solo puede hacer el certify si estas otras transacciones luego liberan la variable S, ¿no? Este es otro ejemplo, ¿no? Es parecido, pero fíjense que varían algunas cosas, algunas operaciones ahí. Esta varía una Z y acá hay unas operaciones un poco diferentes, ¿no? Este otro plan lo mismo, empezamos a ejecutar readlock de X, readlock de Y, readlock de T, ¿no? También así todos entrelazados. Acá tiene la escritura de X, acá tiene la escritura de Z, ¿no? Acá lo que yo hago es en realidad, ¿qué sucede? Si este readlock se llegara a ejecutar acá, después no puede hacer el certify lock, ¿no? ¿Y qué pasa? No puede hacer el certify lock, pero el bloqueo de Y me queda. Esta transacción, si hubiera ejecutado acá, esta hubiera quedado bloqueada porque no puede hacer el certify lock, porque tendría un readlock de Z, pero luego esta otra no puede continuar porque tiene el bloqueo de Y. Entonces estas dos hubieran quedado en deadlock, ¿no? Además de que si hubiera adelantado alguna de estas, probablemente este conjunto hubiera quedado en deadlock. Lo que yo les propongo es, traten de hacer y traten de hacerlos entrelazados y vean que queda todo bloqueado si tuviéramos algunas diferencias acá en este bloqueo, ¿no? Pero básicamente lo que hacemos es eso. Una operación, una operación, una operación. Vemos si queda bloqueado o no. Si queda bloqueado, la bloqueamos. Lo que si van a ser exactamente todo entrelazado de las operaciones, lo que les va a quedar es un deadlock acá entre las 3 transacciones. Se los dejo para que lo hagan ustedes, ¿no? Si quieren me lo pueden mandar y yo se lo reviso, ¿no? Cualquier cosa. No sé, en otros semestres la gente me mandaba un montón de ejercicios prácticos, parciales, para que yo se los viera. Acá este semestre viene medio complicado. Bueno,
La otra cosa es que este plan, si vemos los conflictos, es equivalente a serial por conflictos. En realidad es equivalente a serial por vistas, ¿no? Como ya les dije, el que sea equivalente a serial por conflictos siempre es equivalente a serial por vistas. Hay algunos planes equivalentes a serial por vistas que no, el test de conflictos no los detecta, ¿ah? Y bueno, nos vemos ahora. El ¿Cuándo? lunes. El lunes. Si tienen preguntas, dudas de cualquier cosa, me pueden mandar por WhatsApp o lo que quieran. Dale, gracias. Bueno, nos vemos. Chau, chau. Chao, hasta luego. Chao, hasta luego. Nos vemos. Nos vemos, chaucito.